Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las generalidades de los capilares en refrigeración. Hay que tener en cuenta que estas son tuberías de bajo diámetro interior con la función de disminuir la presión del líquido refrigerante para de esta forma disminuir su temperatura. Entre sus características generales tenemos que son económicos, poseen variedad de tamaños y dimensiones, mantienen un flujo constante de refrigerante en el sistema, permite la rápida igualación de las presiones en el sistema o equipo después de apagado el mismo y son accesorios de diseño particular para el sistema donde trabaja, o sea que se diseñan con base en las características específicas del equipo. Bien, en este caso vamos a ver, aquí tenemos un equipo apagado, cierto, que tiene un elemento de expansión de tipo capilar, y cuando nosotros encendemos el equipo vamos a notarnos que las presiones de descarga y succión comienzan y se restablecen. Vean aquí, la de descarga sube y la de succión, como vamos a ver aquí, se disminuye, como estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que el capilar es el que ayuda a mantener esa diferencia de presión entre la descarga y la succión, ayudado mucho por el efecto del compresor. Bien, ahora, ¿qué va a suceder cuando el equipo se apague? Cuando el equipo se apague, entonces va a pasar refrigerante del lado de alta presión hacia el lado de baja presión hasta que se igualen ambas etapas. Entonces vamos a ver aquí, y en ese caso vemos aquí que también mantenemos el flujo constante. Muy bien, ahora vamos a ver aquí, porque estamos operando, tenemos un flujo refrigerante constante, y cuando lo apagamos vemos aquí, entonces vemos como la presión de succión sube y la presión de descarga baja hasta que tengamos una igualación de presión, y en ese momento vamos a observar que también cesa el flujo de refrigerante. Entonces tenemos en cuenta que el flujo de refrigerante se mantiene debido a la diferencia de presiones entre el lado de descarga y el lado de succión, pero cuando ya se igualan esas presiones, el flujo de refrigerante va disminuyendo hasta que se mantiene o llega a cero cuando tenemos tanto el lado de descarga como el lado de succión con las mismas presiones, como estamos observando en este caso. Bien, entonces aquí vamos a recordar que la función del capilar es la de reducir la presión y la temperatura del líquido refrigerante que viene del condensador, enviándolo al evaporador a baja presión y baja temperatura, con una salida en mayoría de mezcla de fase líquida y una parte de vapor refrigerante. Entonces vamos a ver este ejemplo aquí. Tenemos aquí que estamos a una presión de 15 bares aproximadamente. Vamos a comenzar con una temperatura acá de unos 35 grados Celsius, por tanto vamos a estar en este punto. Muy bien, y aquí vamos a ingresar al capilar. Entonces cuando ingresamos al capilar vamos a tener lo que se llama una expansión isoentálpica, o sea, a entalpía constante, o sea, vamos a disminuir de forma vertical. Entonces en ese momento vemos que comenzamos a bajar la presión, prácticamente no cambiamos la temperatura, pero apenas tocamos aquí la línea de saturación de líquido comienzan a aparecer, como pueden ver, ya partes de vapor, y seguimos disminuyendo la temperatura, pero mientras más disminuimos la temperatura, más vapor se va a presentar a la salida, como estamos observando acá. Al final, a la salida en el punto B, vamos a tener en este caso aproximadamente un 38% de presencia de vapor refrigerante y un 62% de presencia de refrigerante en estado líquido. Ese es el efecto que tiene de la expansión en el refrigerante líquido que sale del condensador, en el cual estamos apreciando aquí, pero ya tenemos una baja presión y una baja temperatura. En cuanto a la nomenclatura y dimensiones, vamos a tener en cuenta que el capilar se designa por el valor del diámetro interno en milésimas de pulgada. Por ejemplo, un capilar 0.31 tiene un diámetro interno de 0.031 pulgadas. Entonces aquí tenemos los OD, los diámetros externos, y aquí tenemos ID, o los diámetros internos. Entonces podemos ver aquí la nomenclatura 0.26, vemos que tenemos un diámetro interno de 0.026 pulgadas y las diferentes aplicaciones. Vemos que mientras más pequeño sea el capilar, estamos utilizando para equipos de menor temperatura, en este caso como neveras, botelleros, mientras que los de diámetro interno más grande ya se utilizan en sistemas de aire acondicionado. Entonces podemos ver que tenemos una variedad bastante, bueno, aquí de 0.26, 0.31 hasta el 0.90 de tipos de capilares. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo
de alguna de estas características de capilares. Vamos a verlo en este pequeño cortometraje. Bien, con respecto a su identificación, aquí tenemos una presentación donde nos dice el tamaño, size 0.036 pulgadas y nos dice la longitud en pies. Entonces este es un capilar 0.36 y aquí tenemos otra presentación donde tenemos un 0.042, este es un 0.42 diámetro interno por 0.093 diámetro externo por 30 metros de longitud. Entonces es muy importante identificar que este es un 0.42. Bien, entonces de esta forma podemos comprar los diferentes capilares. También vemos que tenemos unos protectores en los extremos, lo cual garantiza la calidad del producto. Bien, sigamos con esta presentación. Ahora vamos a ver los cambios que tiene el tamaño y la longitud de los capilares en las presiones de descarga y succión en equipos, así como los sobrecalentamientos al afectar el flujo de refrigerante. En este caso, si tenemos un equipo al cual se ha cambiado el capilar original por uno de menor diámetro interno, entonces vamos a tener los siguientes resultados. En primer lugar, un incremento apreciable de la presión del lado de alta o de descarga, una reducción apreciable de la presión del lado de baja succión y una reducción del flujo refrigerante que va hacia el evaporador. Entonces en este caso vamos a ver aquí que tenemos el incremento de la presión de descarga. Bien, vamos a ver que tenemos una reducción de la presión de succión y en este caso vamos a tener una reducción del flujo de refrigerante. Miremoslo aquí. Perfecto. Ahora vamos a ver otra condición. En este caso vamos a cambiar el capilar original por uno de mayor diámetro interno. Entonces vamos a tener los siguientes resultados. En primer lugar, vamos a tener una reducción apreciable de la presión de descarga. Vamos a tener un aumento apreciable de la presión del lado de bajo de succión, como estamos observando aquí, y un aumento del flujo de refrigerante que va hacia el evaporador. Vémoslo acá. Perfecto. Ahora vamos a ver la siguiente condición. Esta tiene que ver cuando modificamos las longitudes. En este caso, vamos a ver que en este equipo al cual se ha cambiado un capilar por uno de mayor longitud, pero con igual diámetro interno. Entonces vamos a tener los siguientes resultados. Un incremento ligero de la presión del lado de alta o de descarga, ligero. Vamos a tener una disminución ligera de la presión del lado de bajo de succión, como estamos viendo aquí, y el flujo de refrigerante no se altera, queda igual, como estamos viendo acá en la imagen. Bien, ¿por qué no se altera? Porque estamos utilizando el mismo diámetro. Lo único que hemos hecho es que lo hemos alargado un poco. Ahora, en el caso en el cual hagamos un cambio de un capilar con igual diámetro interno pero con menor longitud, vamos a tener los siguientes resultados. Vamos a tener una disminución ligera de la presión del lado de alta o de descarga, como estamos viendo acá. Vamos a tener un aumento ligero de la presión del lado de succión o de baja presión, pero vamos a tener que nuestro flujo de refrigerante queda intacto sin variaciones, como estamos observando acá. Bien, entonces, en conclusión, tenemos tres importantes conclusiones. La primera es que cuando estamos diseñando un equipo y queremos variar las presiones de descarga y de succión porque no nos dan de acuerdo a los valores estimados, entonces se debe cambiar ese capilar por uno de mayor o menor diámetro dependiendo de las condiciones que nosotros queramos alcanzar. Ahora, si también tenemos problemas con relación a los sobrecalentamientos, entonces tiene que ver mucho con el flujo másico del sistema. Entonces, para ello, si deseamos variar el flujo másico del refrigerante del equipo, también debemos optar por cambiar capilares de mayor o de menores diámetros internos dependiendo de las condiciones cuando tengamos el sobrecalentamiento. Y por último, en el caso que en el diseño de nuestro equipo, que nuestras presiones de práctica o del equipo estén muy cerca de los valores estipulados, por ejemplo que las variaciones sean menores de 15 psi,
entonces ya debemos jugar con las longitudes del capilar, acortando o alargando el mismo dependiendo de la situación que nosotros tengamos. Entonces, por esta razón, estamos viendo todas estas variaciones para que cuando estemos diseñando equipos las tengamos en cuenta para hacer los respectivos ajustes y tener las presiones adecuadas, así como el flujo de refrigerante adecuado para nuestro equipo. En cuanto a su ubicación y colocación, vemos que es un elemento que está en la mayoría de los equipos de tipo doméstico y alguno comercial, como estamos observando acá. Entonces, este es el sistema de expansión, por ejemplo, de neveras o heladeras, como estamos observando aquí, y también de aires acondicionados tipo doméstico, como estamos viendo acá. Entonces, para que vean que es un elemento que está en uso en todos estos equipos de refrigeración y climatización domésticas, y lo vamos a tener por mucho tiempo. Bien, doy gracias por la atención a este video. No olvidar su like si les gustó el mismo, y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.